Hola, me llamo César Medina y este es mi reto del módulo 12, que es referente a la persuasión consciente. Para esta ocasión voy a hablarles sobre un tema que en lo particular a mí me apasiona muchísimo, que son los videojuegos. Y a la vez mostrar todo lo aprendido en esta especialización del doblaje de voz. ¿Ustedes sabían que hay actualmente más de 3.000 millones de jugadores activos en todo el mundo? Eso representa un 40% de la población total del planeta. Un número bastante grande, ¿no les parece? Y eso antes no era así, porque para poder ejecutarse un videojuego ocupaban un maquinón, un laboratorio básicamente, para poder hacerlo. Y en la actualidad, en el bolsillo de tu pantalón, puedes llevar ese entretenimiento a cualquier lado, a cualquier parte donde estés. Entonces, actualmente los videojuegos han generado muchísimos ingresos, siendo muchísimo más potentes que las películas de Hollywood más taquilleras, porque representan más de 180.000 millones de dólares que generan las producciones de videojuegos actualmente. Entonces, como ven, es maravilloso cómo mucha gente consume este entretenimiento, pero que a la vez también ha generado bastante polémica. Y es algo que quiero platicarles. Pero primero hay que hablar un poco de su historia. Las primeras consolas o la primera empresa que empezó a ejercer este medio de entretenimiento hacia los hogares fue Atari, con sus consolas, donde ahí distribuyeron varios videojuegos de varios géneros y así implementaron este entretenimiento a todas las personas del mundo. A pesar de que Atari generaba muchas experiencias buenas, poco a poco iba pasando el tiempo y se iba atascando con muchísimos juegos que eran muy deficientes, bastante malos, que justamente cerró con el juego basado en la película de E.T., el extraterrestre, donde se creó un videojuego basado en la película, pero que fue bastante malo, que mucha gente quiso detestar y olvidarse completamente de todo este tema de los videojuegos. Afortunadamente, llegó una empresa a salvar toda esta industria que fue Nintendo, con su famoso personaje que es su marca, Mario Bros. Crearon el videojuego, crearon la consola Nintendo Entertainment System, que la ofrecían originalmente como un juguete, no tanto como una consola, por toda la polémica que generó Atari con sus videojuegos y su consola. Entonces, con esto y muchos videojuegos más que sacaron de la marca, hizo que todos los jugadores estuvieran de nuevo activos en esta hermosa industria. Poco a poco fueron ejerciéndose más empresas. Nintendo era la que prevalecía en ese entonces, pero después salió Sega con sus consolas y su mascota también, que fue bastante popular, que fue Sonic. Sin embargo, a finales de los 90 más bien, Sony empezó a ejercer también, pero originalmente iba a ser un aliado con Nintendo porque iban a crear una consola juntos para poder establecer un nuevo paso en la industria. Pero Nintendo, ya sea por prevalecer o egocentrismo, rechazó a Sony. Y entonces Sony, como medio de acción para protestar ante este tema que pasó, fue que crearon su primera consola, que fue Sony PlayStation, en donde fue un total éxito rotundo y hizo que Nintendo bajara del top que estaba a muchísimo más abajo. Ya después prevalecieron nada más Sony con su PlayStation y Nintendo con sus consolas, y después ejerció Microsoft con Xbox, las cuales actualmente son las tres empresas en las que están ejerciendo y están brindando todos estos temas a los jugadores. Existen varios tipos de géneros de videojuegos. Están las plataformas, que justamente son las que se enfocan en estos personajes caricaturescos como son Mario, Sonic, Crash Bandicoot y Banjo-Kazooie, y empezaron a ejercer todo este tipo de entretenimiento pasando por mundos, ya sea paisajes verdes, el mar, o
ese tipo de elementos mediante niveles donde tenías que cruzar de un punto a otro, pero pues con obstáculos claramente, ¿no? Había otro género también que es el de aventuras, donde empezaron a ejercer videojuegos como The Legend of Zelda, Uncharted, y eran más de exploración en el entorno donde se encontraban. También después empezaron a surgir juegos de terror, justamente como lo es la franquicia de Silent Hill y Resident Evil, que eran juegos que te producían un ambiente bastante tenso, pero que a la vez disfrutabas muchísimo. Y empezaron actualmente con videojuegos un poco más subidos de tono, como lo son juegos más violentos como Mortal Kombat y Grand Theft Auto, donde este último es uno de los principales juegos o las principales franquicias que generaban bastante polémica, ya que por su medio de transmitir la violencia era como muy poco ético y muchas personas, padres y personas de otros índoles, lo veían bastante mal, ya que en el videojuego tú puedes hacer cualquier tipo de acción. Puedes atropellar a la gente, puedes dispararles, puedes hacer cualquier caos que te plazca. Pero por toda esa violencia, pues claramente había mucha gente que no le parecía. Y empezaron a protestar, no, los videojuegos son violentos, te van a hacer un asesino, te van a hacer alguien inservible en la vida. Y pues claramente no es así el caso, porque los videojuegos es un medio de entretenimiento más a lo que es una película, una serie, una caricatura, lo que sea. Los videojuegos es algo que nos ayuda a podernos distraer de nuestra vida cotidiana, a abandonar esos pensamientos que tenemos luego bastante bajos, negativos, y los videojuegos nos ayudan a poder despejarnos tantito de lo que es la realidad. Y en esos casos donde han pasado este tipo de cosas, que ha habido personas que han asesinado o han hecho crímenes, según por culpar a los videojuegos, no es por tema de eso, es por temas que ellos ya mentalmente tenían. Los videojuegos no son el problema, es la gente que tiene esos pensamientos o que tienen esa estabilidad emocional tan baja que provocan esos casos muy graves, lamentablemente. Pero no es por producto de los videojuegos. Entonces, actualmente los videojuegos es un medio con el que tú puedes disfrutar, puedes hacer lo que te plazca y divertirte y relajarte en un momento que probablemente tú no estés pasando de la mejor manera en la realidad, pero que por este tipo de entretenimiento, puedes estar bastante a gusto contigo mismo. Mi nombre es César Medina, soy arquitecto de profesión y futuro especialista de la voz, de la mano de NALOC, el instituto que elabora el doblaje y la locución y ejerce estas hermosas profesiones bastante bien. He tenido bastantes experiencias con este tipo de videojuegos. Me ha gustado muchísimo platicar y hablar sobre estos temas. Y quiero invitarte a que conozcas todo este medio, que es muy vasto, es muy amplio. Hay muchísimos géneros y seguramente tú encajarás en alguno sí o sí, por toda la amplitud que maneja este negocio. Recuerda, los videojuegos no son violentos, no producen violencia. Las personas son las que deben de cambiar sus ideales. Tienen que ser más establecidas con sus puntos y poderlos ejercer más. Soy César Medina, te mando un abrazo muy fuerte. Sígueme en mis redes sociales para seguir con este contenido similar y poderte platicar sobre otros temas que también pudieran ser de tu interés. Muchísimas gracias y que pases una linda tarde.